Bueno, Chalón, queridas hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a tener una enseñanza y el título de la enseñanza es La mujer y su rol dentro del pueblo de Israel. Y vamos a irnos al inicio, donde todo comenzó. Cuando el Eterno creó todas las cosas, en el sexto día, Él creó a Adán a su imagen y semejanza. Y algo particularmente interesante es que la escritura dice varón y hembra los creó. Importante este hecho, porque en este momento solo se relata, ¿verdad? En la escritura, la creación de Adán, que fue tomado del polvo, se le sopló aliento de vida y vino a ser un ser viviente, como nos relata Génesis capítulo 1, versículo 27. El mismo versículo después dice que los bendijo. Entonces, analicemos un poco más de esta maravillosa creación. La escritura sigue relatando que el Eterno primero crea a Adán, le da mayordomía, le da sacerdocio sobre todo lo creado. Sin embargo, cuando el Eterno le entrega todas las cosas y Adán le está dando nombre a los animales, él se da cuenta que no había una compañía adecuada para él. Entonces el Eterno, que había hecho pasar todos los animales en pares, macho y hembra, toda ave del cielo, todo animal terrestre, Adán no encontró esa ayuda para él. Entonces Adán dijo en voz alta, todas las criaturas tienen pareja, sin embargo yo carezco de ella. Es entonces cuando el Eterno decide presentarle a Java o Eva en español, su esposa, y para eso lo hace caer en un sueño profundo y de su costado saca un hueso y forma a Eva. Adán fue formado primero en señal de autoridad y se le dio dominio, como expliqué hace un momento. El Eterno hizo algo maravillosamente bello, porque del polvo de la tierra hizo a Adán, luego sopla aliento de vida y lo coloca en el huerto del jardín que él había creado para él. Le da las instrucciones de cómo cuidarlo y también de cómo deben conducirse en su nuevo hogar. Los hizo varón y hembra a su imagen con el propósito de que mostráramos esa imagen cada uno, según su diseño particular, el hombre como hombre y la mujer como mujer. Entonces, él pudo haber hecho referencia a muchos aspectos que hablaran de la semejanza de estas criaturas a su creador. Pero en ese mismo versículo, el Eterno se limita a decir, o mejor dicho, la escritura, que los hizo varón y hembra, iguales en valor y dignidad delante de él. Y esto es lo que hace al hombre y a la mujer especiales sobre todo lo creado. Nuestra dignidad y valor se encuentran en que fuimos creados a imagen del Eterno. Y este es un punto importante de partida. ¿Por qué? Porque ambos, el hombre y la mujer, fuimos diseñados por el Eterno para reflejar su imagen a través de nuestras diferencias particulares y nuestras individuales identidades como hombre y mujer y nuestros roles. Entonces, según la Torá, en Génesis, Java o Eva fue la primera mujer. Sí sé que van a hablar de que hay otra. Nosotros nos vamos a limitar a lo que dice la escritura. Fue la primera mujer creada por el Eterno a partir del costado de Adán como su compañera ideal o su ayuda contraria. En hebreo es negdo. Y ese es ser kenegdo lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle. Su rol, el de la mujer, era ser parte fundamental de la primera pareja humana, complementando a Adán
compartiendo el dominio sobre la creación y siendo la madre de todos los seres vivientes. A modo de resumen, el Eterno no la creó del polvo como Adán, sino de su propio costado, lo que simboliza su igualdad de esencia y dignidad, siendo hueso de sus huesos y carne de su carne. Esto es hermoso, amadas. Fue creada porque Dios determinó que no era bueno que el hombre estuviera solo y le buscó una pareja adecuada que no existía entre los animales. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre de Java o Eva? Este nombre Java proviene del hebreo y significa fuente de vida o la que da vida, denominación que le da a Adán tras la caída. Pero también quiero regalarles una perla. Estudiando y preparando estudio, ustedes saben que Adán significa humanidad y Eva significa sociedad también. Entonces, ¿cuál iba a ser el rol de esta mujer? Iba a ser una compañera a la par, un complemento en todas las áreas, ya fuera intelectual, espiritual, no inferior a él, diseñada para sostener y trabajar junto a su esposo, a Adán. Entonces, este eser kenegdo, lo que significa es ayuda contraria, lo que muchos traducen como ayuda idónea. En el texto hebreo, esto denota a alguien que ayuda a su esposo frente a una deficiencia, una compañera adecuada. Y esto es importante que lo entendamos, amadas, porque no es que nosotros vamos a criticar al esposo cada paso que dé por el hecho de ser ayuda contraria. No. Escuchemos nuevamente. Una ayuda contraria es aquella que va a ayudar, va a levantar, va a reforzar al esposo en una deficiencia que él tenga. Porque recordemos que la fortaleza de la mujer puede ser la debilidad del varón, pero la fortaleza del varón puede ser una debilidad en nosotras. Entonces, tras ser expulsados del Edén, se convierte Eva en la madre de la humanidad. La caída fue algo muy difícil para ellos. Eva es la primera en interactuar con la serpiente, comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que conllevó a la pérdida de la inmortalidad, pero también la adquisición de la conciencia moral y el entendimiento, a veces interpretado como una capacidad analítica. Entonces el Eterno establece que su relación con el hombre incluiría dificultades, multiplicando su dolor en el parto y estableciendo que el hombre se enseñorearía sobre ella. Por eso le dice a la mujer que ella se iba a como a sujetar y que ella iba a estar en dependencia emocional del varón. Si usted quiere ver eso, váyase al momento cuando el Eterno los está confrontando, tanto a Adán como a Eva y a la serpiente, después del pecado. Entonces, con este relato, vemos el primer matrimonio. Por favor, cierren los micrófonos, si son tan amables, para que no se escuche ruido de fondo. Por favor, les pido, no lo abran, para que la grabación quede bien para los hermanos que la van a ver luego. Les agradecemos mucho. Gracias. Entonces, aquí vamos a ver cómo se establece el primer matrimonio, la primera familia bendecida por el Eterno. Maravilloso es que la escritura comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Entonces, a lo largo de la historia, el rol de la mujer dentro del pueblo de Israel evolucionó. Desde una gestión doméstica y central en la crianza hasta asumir roles de liderazgo profético, político, de resistencia, aunque históricamente limitadas por estructuras patriarcales y la división de roles, figuras como Débora, como Esther, como Ruth, marcaron hito de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Y muchas de las mujeres
participaban activamente en la educación, la vida de la sinagoga y, óigame bien, la halajá judía. Marley, pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, les cuento que parte de la información que les traigo la conseguí de un estudio que hizo nada más y nada menos que una judía. Entonces, la mujer en la época bíblica y patriarcal era el pilar del hogar. Todavía somos el pilar del hogar. La mujer era responsable de la gestión doméstica, incluyendo la alimentación, la vestimenta, la crianza. Las mujeres tenían un papel importante en la elección de los nombres de los hijos, y usted lo puede ver a lo largo de la escritura. También, a pesar de que más adelante la estructura de la familia estaba centrada en los patriarcas, la escritura destaca a profetisas y líderes como Miriam, como Débora y como Hulda. También fueron figuras de resistencia como Esther, el importante papel de Esther en la salvación del pueblo, de los judíos, y también de Yehudí en Hanukkah. Ambas mujeres demostraron valentía y decisiones claves en momentos críticos para el pueblo de Israel. Luego, en el período del Segundo Templo y el tiempo de Yeshua, aquí ya las costumbres dictaban que la mujer debía ser recatada en público. Aunque exentas de ciertos mandamientos positivos dependientes del tiempo, participaban en la vida comunitaria y acompañaban al santuario al esposo. ¿Dónde vemos esto? En la historia de Ana, la mamá de Samuel. Entonces, la mujer es considerada la base del hogar y la encargada de transmitir los valores tanto dentro del pueblo de Israel como en el judaísmo, destacando el cumplimiento de los preceptos especiales como el mikveh, la preparación del pan del Shabbat, la jala, la cena del Shabbat y encendiendo las velas del Shabbat. Más adelante podemos encontrar una evolución contemporánea dentro del pueblo de Israel, en donde corrientes como reformistas, hay otras conservadoras, ortodoxas, modernas, en donde ya las mujeres están estudiando más a profundidad la Torá, cosa que no era permitida, y vamos a ver cuándo comenzó eso. Actúan como líderes comunitarias, hay rabinas, hay consejeras de la halajá o de la ley judía, superando limitaciones históricas de participación. Entonces, históricamente, la mujer ha enfrentado limitaciones legales, como la imposibilidad de testificar en tribunales tradicionales, de herencia, como recuerdan la escritura, las mujeres que no podían heredar y el Eterno hizo una excepción y a partir de ahí se permitió que la mujer heredara, claro está, con condiciones, no podía casarse fuera de su clan porque las tierras entonces se perderían. Entonces, un desafío persistente es el divorcio, el get, donde la negativa del esposo a entregarlo genera una situación de agunot, o sea, mujeres encadenadas. Y esto, amados, lo ha explicado excelentemente bien el pastor Luis en las enseñanzas que dio sobre el matrimonio y el divorcio. Si usted no lo ha visto, se las recomiendo. Entonces, esta situación de agunot o mujeres encadenadas, motivando la búsqueda de soluciones halágicas modernas y acuerdos prenupciales. O sea, ya todo esto se ve dentro del pueblo de Israel. Entonces, dentro de la historia del judaísmo, se observa una marcada discordancia en el rol social atribuido a la mujer entre la época bíblica, o sea, la creación, el propósito que el Eterno tenía, cuál fue realmente el rol que él le entregó a Eva y su aparente exclusión en el periodo talmúdico. En el antiguo pacto hallamos a la mujer como participante activa, amadas y amados, en todas las expresiones de la vida social, política, económica y religiosa del pueblo de Israel. Y vamos a hacer un pequeño recuento, no va a ser muy largo por cuestión de tiempo, pero vamos a tocar diferentes periodos
para que podamos ver que la mujer en la antigüedad no estaba exenta de la vida religiosa, como se puede ver hoy. Y vamos a ver dónde cambió eso. Y entonces, ¿por qué Yeshua hace un cambio trascendental en esto? Porque en el ministerio de Yeshua había mujeres líderes, había mujeres que servían y había todo un rol definido de la mujer en el ministerio de Yeshua. Entonces, durante el tiempo de Josué, el sucesor de Moshe, las mujeres se encuentran presentes en la lectura de la Torá. La podemos ver en el monte Ibal, conocido como el monte de la maldición, donde se leyó, ¿verdad? Las maldiciones y las bendiciones. Y no hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que las mujeres no escuchaban. Al leer la Torá en las festividades de Sukkot, también estaban las mujeres presentes como los niños, los extranjeros que vivían en las ciudades de los israelitas. O sea que ellas participaban activamente de la vida religiosa. En el libro de Samuel, capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 1, 12, se observa que las mujeres acostumbraban a acompañar a los esposos y a orar en el santuario. Vuelvo y cito, la madre de Samuel, Ana, que estuvo orando largo rato delante de la presencia del Eterno, y Elí pensaba que ella estaba borracha, punto que luego se aclara. Al llegar el arca conteniendo las tablas de la ley a Jerusalén, las mujeres en alegre procesión participaron del evento con bailes y cánticos, luego de lo cual el rey David repartió a todo el pueblo de Israel, a los hombres y las mujeres, rodaja de pan, carne. Bueno, fue un momento festivo, hermoso. Vemos que las mujeres también en ese tiempo tenían título de profetisa, de Naví, que como ya aprendimos, implicaba un liderazgo y conducción. Entonces, en el Tanaj, sabemos que 3 mujeres ostentaban jerarquía de ser profetisas. Miriam, la hermana de Moshe, Débora, la jueza, y también se nota aquí que ellas tenían un papel importante en la vida del pueblo. También hay otra mujer que no se da su nombre en la escritura, pero fue una mujer, perdón, sí se da el nombre de ella en la escritura, es Hulda. Hulda, que su nombre es mencionado junto con el profeta Jeremías, cuando ella llama la atención, cuando fue consultada en un momento en el que ejercía ella su misión. Entonces, dentro del Talmud, en el Tratado Megilat 14a, son 7 las mujeres que se mencionan como profetas: Sara, Ana, la mamá de Samuel, Abigail, Esther, se menciona a Débora, se menciona a Hulda. Entonces, el rey David en los Salmos describe a las mujeres ejecutando instrumentos musicales, amados. O sea que ellas también estaban involucradas en la adoración. Habían cantoras, y en medio de las cantoras habían jovencitas que tocaban el pandero. Entonces, al final del libro de Proverbio, o Mishle en hebreo, encontramos también odas de alabanzas a la mujer piadosa, y es de aquí que sale el Esther Jail o Eshet Jail, que es la mujer de Proverbio 31, que también lo vamos a ver en un momento. Entonces, el rol de la mujer en la época talmúdica, o quizás corresponda decir la ausencia de dicho rol, a causa de su segregación de lugares y acontecimientos religiosos, cambia rotundamente. Entonces, estamos observando dónde fue que cambió el rol de la mujer. No fue que el Eterno lo cambió, no fue que Yeshua lo cambió. En la época talmúdica y en un texto que precede a la destrucción del segundo templo, se habla acerca de la costumbre existente de verter el agua sobre el altar durante la festividad de Sukkot.
Este ritual, que algunos sostienen, daba lugar a desmadres importantes inclinados a prácticas hasta de orgías en donde participaban hombres y mujeres. Sabemos que sí, el pueblo de Israel cayó en una terrible idolatría y parte de lo que hacían era este ritual, un ritual que era prohibido. Entonces, se cree que por el hecho de que se hicieron estos actos prohibidos, se prohibió la participación de la mujer dentro de lo que era la vida religiosa. Triste, porque el hecho lo hacían tanto el hombre como la mujer, pero a quien se le determinó que tenía que suspendérsele ese beneficio era la mujer. En la época talmúdica, la mujer que era respetable tenía que estar confinada en su casa, tenía que salir con el esposo. Y ahora usted va a entender el por qué se dice que para que hubiera orden en la congregación, a quien la mujer tenía que preguntarle cualquier pregunta que tuviera era el marido, y el marido era que tenía que ir donde el rabino a preguntar, porque de lo contrario era como que la mujer le estaba quitando la autoridad al esposo. Entonces, un comentario hermenéutico de un midrash, ex hombre es del mundo, del mercado, y que la mujer era de la casa. Mientras que otro midrash manifiesta que una mujer que cuida su hogar merece casarse con un gran sacerdote. Entonces, vemos que las fuentes indican que las compras no las realizaban las mujeres. Iba un sirviente y solo salía la mujer en caso de necesitar tela para confeccionar su propia vestimenta. Sin embargo, penurias económicas consentían su salida para procurar el sustento. O sea, también tenía la mujer derecho de visitar a sus parientes, un casamiento. El Talmud determina que las mujeres no debían aparecer en público, pero en caso de hacerlo, el hombre no podía entablar conversación con ella, aún si fuera su pariente. O sea, una mujer solamente podía conversar con el esposo o con un pariente cercano. Entonces, el anfitrión, cuando iban visitantes al hogar y eran masculinos, ellas no podían comer solas con un hombre, y el varón, o sea, el varón de la casa era que hacía las bendiciones. También el Talmud menciona que el canto y la danza de los hombres en las bodas, pero no se hace referencia a la mujer. Por eso hoy día usted ve que las grandes sinagogas, usted solamente ve los hombres, porque las mujeres están en otra área de la sinagoga. Y usted ve al hombre cantar, al hombre danzar, pero ve la triste ausencia de la mujer en todas estas áreas. Entonces, todas estas costumbres fueron tomadas de la antigua sociedad ateniense, en donde las mujeres vivían en casas aparte, llamadas casas de mujeres. Estas viviendas estaban ubicadas al fondo de la residencia central, en la parte superior de la misma. Comúnmente, esta parte permanecía cerrada bajo llave. Por eso usted ve que los reyes tenían varias esposas. ¿Y dónde estaban? En estas áreas. Ahora usted va a poder comprender, oh, pero mira, sí. O, por ejemplo, los paganos, el harén, el área de las mujeres. Entonces vemos que esto no viene del diseño del Eterno. Esto fue copiado de los pueblos paganos. Y un texto señala que una mujer que salía de su casa debía estar en un periodo de su vida en el cual aquellos que se encuentren con ella no preguntaran de quién es esposa, sino de quién es la madre. Las compras, como mencioné, o las hacía el esposo o alguien del servicio de la casa. Entonces, aparte del lugar marginal que ocupa la mujer dentro del mundo talmúdico, es posible encontrar dentro del judaísmo rabínico y de la Kabbalah la consideración de la mujer como dotada de mayor discernimiento que el hombre. Y esto es para muchos una contradicción, porque ¿cómo es posible
que si una mujer tiene más discernimiento que el hombre, esté totalmente apartada de la vida religiosa. Quiero contarles ahora la historia de una mujer que se llama Bruria. Yo no había escuchado de ella. Quizás algunos sí, quizá el pastor Luis sí, porque él estudia mucho los documentos rabínicos. ¿Y qué es lo que pasa con esta mujer? Bruria, cuyo nombre deriva de la raíz hebrea, cuyo significado es elegir o librón. Esta mujer fue una mujer sabia, de personalidad aguda, enérgica y de gran firmeza. Y ella vivió en Israel en el siglo II de la era común. Ella fue hija y esposa de hombres sabios. Y a pesar de ser la única mujer de la cual habla el Talmud como conocedora de la halajá o la ley judía, otra fuente revela que sus padres, en la época de la Mishnah, enseñaban a sus hijas a leer y escribir, por lo cual muchas de ellas sabían leer la Torah. Imagínense que habían muchísimas mujeres en esa época que no se les enseñaba ni siquiera a leer y escribir. Pero Bruria participaba en debates halágicos que se llevaban a cabo entre su padre y otros eruditos de la época. Sus interpretaciones eran alabadas por los sabios y su esposo valoraba sus consejos. El amor profundo por su marido y su incuestionable respeto por la santidad del Shabbat se pueden observar en el hecho más trágico de la vida de esta mujer, la muerte de sus mellizos. Cuenta, ¿verdad? La historia que ellos enfermaron y murieron en un viernes por la noche, imagínense, en el recibimiento del Shabbat. Bruria ocultó la verdad a su esposo, pues de acuerdo a la halajá judía, hasta después de finalizado el Shabbat no puede llevarse a cabo ningún funeral. Y es entendible porque recordemos que en el Shabbat estamos en gozo, estamos celebrando la vida y sabemos que la muerte no tiene nada que ver con la vida. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Ella ya sabía que los hijos estaban muertos en sus habitaciones, pero ella siguió gozándose el Shabbat, participando en el Shabbat. Cuando el Shabbat termina, miren la manera como ella le dice al esposo la tragedia. Va donde el esposo y le dice, ¿cuál es la forma apropiada de actuar si una persona recibe en depósito 2 joyas para ser cuidadas por un periodo determinado, luego del cual el dueño de las mismas requiere su devolución? Y miren quién fue el esposo de esta mujer. Rabbi Meir, un gran sabio de Israel. Su marido obviamente respondió que el depositario debía devolver las prendas, las 2 joyas. Luego, ella lo conduce hacia la habitación en donde yacían los niños. Después de llorar y de escuchar las palabras de su esposa, él pronunció el versículo de Job, capítulo 1, versículo 21, que dice, el Señor nos dio todo y el Señor nos lo quitó. Entonces, con esto, amados, no es que vamos a traer ningún tipo de controversia. El objetivo de este estudio es que nosotras como mujeres entendamos cuál es nuestro propósito, nuestro rol, el verdadero plan, el diseño original del Eterno para nosotras. Porque hoy hay una desvirtualización del rol de la mujer y no tiene tampoco nada que ver solamente con la parte religiosa. El mundo está enseñando eso. Entonces, a través de la unión con la mujer, ¿verdad? El Eterno hace de Adán un hombre, un ente completo. O sea, la mujer está incompleta sin el esposo, pero también el hombre está incompleto sin su esposa. Ahora, en el siglo XVII, ya vamos a ver que las mujeres judías, en su mayoría, ya sabían leer hebreo, aunque tenían algunas dificultades, ¿verdad? En entender el antiguo pacto, ya que el idioma que más se hablaba en este tiempo era el yiddish, que es una versión del hebreo hablada por los judíos askenazis.
De ahí es que viene la palabra omein, que muchos hoy están enseñando que amén no se debe decir, que se dice omein, sin entender que es lo mismo. Solamente que amén, ya hemos aprendido que es un acrónimo bellísimo, y omein es la misma palabra amén, pero en yiddish. Entonces, vemos que ya aquí, en el siglo XVII, la mujer comienza a tener otra vez como una pequeña presencia, ¿verdad? Ya en el siglo XIX, muchas mujeres judías no fueron ya ajenas a todo el proceso de emancipación de la mujer a través de la historia. Y vemos mujeres muy importantes dentro del pueblo de Israel, como Hannah Senés, que fue una heroína judía en el año 1943, que sirvió como paracaidista en el ejército inglés. Todos hemos, o casi la mayoría de nosotros hemos oído hablar de Golda Meir, la primera ministra de Israel, y ella renunció, Golda Meir, a su cargo a mediados del 1974, pero sabemos el importante rol que jugó esta mujer dentro del pueblo de Israel. También mujeres como Naomi Shemer, que fue una gran cantante y poetisa israelí, y Lea Goldberg, que también fue poeta y fue una mujer muy destacada, doctora en filosofía. O sea, ya comenzamos a ver un poco más de presencia de la mujer en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Como acabo de mencionar, es que entendamos el rol de la mujer y volver al diseño original. Porque a medida que los tiempos han ido avanzando y la era moderna se ha ido estableciendo en toda la humanidad, el rol de la mujer se ve cada vez más alejado del diseño original de su creación, que fue ser una ayuda contraria, un complemento para su esposo. Hoy vemos activistas feministas queriendo establecer una igualdad al punto de querer ejercer la función del hombre, y vemos cómo el sacerdocio del varón, amados hermanos, es cada vez más reducido, limitado y comprometido. Amados, si nos vamos a lo que es la vida religiosa del pueblo de Israel, vamos a ver dos extremos. En el judaísmo, la ausencia de la mujer, pero en el cristianismo, la ausencia del hombre. En el judaísmo, el hombre dirige todo, y en el cristianismo, el varón está sentado y las mujeres son las que dirigen. Entonces, las familias se han hecho más disfuncionales, y otro factor que ha afectado fuertemente a las familias es que por la economía mundial, la mujer se ha visto en la necesidad de tener que salir del hogar a trabajar. ¿Y qué está pasando con los hijos? Se crían solos con los juegos, las computadoras, o en mi caso particular, porque yo fui madre sola, yo tuve que irme a trabajar y dejar a mis hijos con niñeras sin ningún tipo de instrucción bíblica o de Torá. En la página de Chabad, quiero contarles esto que encontré allí y se los voy a leer literal. Miren qué lindo. Para poder entender el rol y lugar de la mujer en el judaísmo, es importante despojarse primero de los parámetros y criterios ajenos que se nos suelen adherir como consecuencia de tanta exposición a la sociedad que nos rodea. Recordemos, yo no estoy citando ahora, nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no somos parte del mundo. Eh, entonces, en el mundo occidental, vamos a ver que el hombre se comporta de una manera, y dentro del pueblo de Israel, en lo que hoy es conocido como el judaísmo, se comporta de otra. En nuestro pueblo, el hombre realmente conoce el valor de la mujer, a pesar de que no se le dé tanta participación en la vida religiosa. Pero en el mundo vemos cómo a la mujer, y eso lo podemos ver incluso en las canciones, se ha desvalorizado tanto, poniendo a la mujer por el suelo, por el piso. Entonces, tanto el hombre como la mujer
Son dos prototipos diferentes desde la creación. Adán, el primer hombre, es el patrón que marca a todos los hombres de la historia. Y Eva, la primera mujer, es la matriz que marca el rol de todas las mujeres en la humanidad. El hombre se le entregó el sacerdocio, la dirección, la autoridad, pero la mujer es ese complemento que ayuda a levantar y caminar de la mano con su esposo. El origen de la mujer, miren esto, importantísimo aquí, en el judaísmo es superior al del hombre. Ellos dicen que el hombre fue creado de lo inanimado, o sea, del polvo de la tierra, la materia prima. Pero la manera en la que nosotras fuimos creadas fue diferente porque nosotras salimos ya de un ser humano. Y esto explica el por qué ellos dicen que la mujer no tiene la obligación de orar tanto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conexión por la manera en la que fuimos creadas más estrecha con el Eterno. Sin embargo, como el hombre fue creado de la materia inanimada, o sea, del polvo del suelo, está más cercano a todo lo que tiene que ver con la carnalidad, el hombre tiene que orar más. ¿Y estamos viendo eso en nuestro tiempo? Sabemos que no, amados. Entonces, la mujer es la encargada del recato. Y no solamente estamos hablando de la forma de vestir, no, la manera de hablar, la manera en la que nos conducimos, la manera en la que criamos a nuestra, la manera en la que hacemos todas las cosas. La mujer es la cabeza, la esencia del hogar. Y hoy en día se habla mucho de lograr la igualdad entre los géneros, pero dentro del pueblo de Israel se entiende que igualdad no es ser iguales, amados, sino que se respeten las diferencias igualmente porque uno es el complemento del otro. Y ya desde los albores de nuestra, ¿verdad? De nuestra historia, estamos viendo cómo Abraham, que era el patriarca, el mismo Eterno le dice, escucha la voz de tu mujer. Entonces, vemos que no es que fuimos creadas para no hacer nada. Tenemos un papel importantísimo y lo vamos a seguir viendo ahora. Entonces, ya vimos que somos las encargadas de la casa, de los primeros años de la educación de nuestros hijos, porque si tenemos un niño varón, la madre enseña al niño Torah hasta cierta edad y luego el niño pasa al padre hasta la edad en la que ya él se hace un adulto, que es cuando hace el bar mitzvah, en el varón a los 13 años, en la niña a los 12. La niña, sin embargo, siempre se queda bajo la sombrilla de la madre en cuanto a la enseñanza. Entonces, entendiendo todo lo que estamos hablando hasta este momento, vamos ahora a analizar brevemente qué es eser kenegdo o ayuda contraria. Eser kenegdo es una frase hebrea que aparece en Génesis 2:18 por primera vez y que describe a la mujer como una ayuda idónea para su esposo. Eser implica una ayuda esencial, fuerte o salvadora. Frecuentemente esta palabra es utilizada para describir al Eterno mismo y kenegdo significa frente a él, su contraparte, su par, indicando una parte igualitaria, no inferior en su esposo. Entonces, aquí están los puntos claves. Es ser, o sea, ayuda y fuerza, no significa un asistente o una sirvienta. De las 21 veces que ser aparece en el antiguo pacto,
La mayoría se refiere al Eterno como un auxiliador o un rescatador de Israel. Miren qué lindo. Y kenegdo, que es algo que tiene correspondencia o apareado y que significa frente a la vista o su equivalente, sugiere que la mujer es una pareja igual en peso y dignidad, como dos partes que se apoyan mutuamente como un espejo. Entonces la mujer fue creada para ser una compañera esencial y fuerte, alguien que complementa al hombre, se sitúa a su lado y le ayuda en su propósito, reflejando igualdad y asociación. Es ser una salvadora, una guerrera. Algunas interpretaciones incluso enfatizan que la Esther es una portadora de la imagen del Eterno. Imaginen, miren qué belleza, portando la imagen y el propósito del Eterno por sí mismo. Entonces, cuando analizamos toda esta descripción, lo primero que me llegó a mí a la mente fue la mujer de Proverbios 31. No lo voy a leer, pero yo quiero que usted lo lea. Este Proverbios 31 es en realidad un poema y se conoce como Eshel Hail. Y en la superficie aparece como si fuera un elogio a una mujer perfecta, aunque muchos comentaristas de las escrituras dicen que es una idealización, que es una alegoría del pueblo de Israel en sí. Pero vamos a tomar lo que dice la escritura y vamos a verlo a la luz de lo que es una mujer virtuosa, lo que es una mujer Eshel Hail. Estamos aquí, amadas y amados, en la presencia de una descripción de la mujer ideal. No estamos hablando de que es perfecta. Estamos hablando de una mujer que trabaja de sol a sol, mientras que su esposo se sienta con los ancianos de la ciudad a disfrutar del trabajo que ella realiza incansablemente. Por eso les pido, en su tiempo libre, analice Proverbios 31 y se va a dar cuenta de lo que estamos estudiando aquí hoy. La mujer que se describe aquí es la primera en levantarse y la última en acostarse. Atiende sola todos los asuntos de la familia, tanto dentro como fuera de la casa. Todo depende exclusivamente de ella y todo lo hace bien. Es el ama de casa perfecta, ideal. No muy bien mirado quizá por las feministas de hoy día. Pero sabemos que el rol femenino ha cambiado y que tristemente el mundo ha desvirtuado el rol de la familia. La mujer hoy compite con el hombre en muchos aspectos y el hombre ha olvidado su papel principal de sacerdote, cabeza y proveedor de la familia. Pero no solo los roles, también y sobre todo la forma como las mujeres nos vemos en ellos es lo que ha cambiado. Y quizás muchas de nuestras madres o de nuestras abuelas se veían felices identificándose con esta mujer de Proverbios 31, porque esta descripción de la mujer es lo que muchas consideraban como una mujer exitosa, dedicada a complementar la existencia del esposo al ser el centro de la vida del esposo y de su hogar. Y hoy muy pocas mujeres se identifican con este rol. Muchas compiten en el área laboral y oigan, hermanas, no es que no debemos tener una carrera profesional, no es que usted no puede salir a trabajar, no, pero tenemos que entender nuestro rol. Tenemos que entender que la casa, el hogar, el esposo y los hijos es la prioridad. Lo demás es secundario. Y hoy muchos y muchas buscan tarea compartida, la equidad, la posibilidad de la realización en muchas esferas de la vida. Y como mencioné ahora mismo, no está mal, por favor, no piense que yo estoy en contra de eso, no. Yo considero que tanto el hombre como la mujer debe estudiar y debe prepararse. Pero, cuando nos alejamos del consejo y la instrucción del Eterno, de la Torá, vamos a ver las consecuencias en nuestros hogares.
en nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Las interpretaciones tradicionales de este texto hablan de una mujer que produce el alimento, habla de una mujer que es sabia, habla de una mujer que sostiene su casa con oración. Y es por eso que se le da el honor a la mujer en el Shabbat y se le canta o se le recita Proverbios 31 en la mesa del Shabbat. ¿Y quién lo canta? En algunos hogares el esposo solo, en algunos el esposo con los hijos. Y es bello, porque es la manera en la que ellos le dicen, estamos felices por todo lo que haces por nosotros en la semana. Mujer virtuosa o mujer de valor establece ese ideal con esa esencia y propósito con el que el Eterno creó a la mujer. La primera aparición de Eshel Jail en la escritura es con Ruth, capítulo 3:11. Allí Ruth fue llamada una Eshel Jail por voz o Boaz. La segunda vez en Proverbios 12:4. Y según lo que dice el mismo proverbio, esta mujer es corona de su marido. Es una mujer mevishá, que se utiliza este término para identificar a la mujer que destruye. O sea, perdón, quiero explicarlo mejor. La mujer de Proverbios 31 es corona del esposo, pero una mujer meshivá es la que arruina su casa. Por eso el proverbio dice que es esa mujer que destruye su hogar. Y esta palabra meshivá es muy profunda, porque lo que se entiende de ella es cuando algo es destruido completamente, cuando algo se descompone. Entonces, la mujer de Proverbios 31 es todo lo contrario, esta mujer que destruye su casa. Es una esposa de carácter noble, que sabe administrar la comida, los bienes, el dinero, cose su propia ropa para su familia. No le estamos diciendo que ahora no compre la ropa, no, no. Estamos hablando de todo lo que hace esta mujer que está descrita en Proverbios 31. Entonces podemos concluir que esta mujer no solamente consigue lana y lino, sino que también lo selecciona ella misma. Es una mujer que ayuda en la comunidad, especialmente a otras mujeres. Esta mujer comercia comida, hermanos. O sea, no estamos hablando de una mujer que está sentada en la casa. Es una mujer que está trabajando activamente en todas las áreas del hogar. Y Proverbios 31 es muy conocido hoy día, pero muy pocas mujeres lo ponemos en práctica. Esta mujer valerosa trabaja en equipo, distribuye los quehaceres de la casa, busca la presencia del Eterno en oración y ayuno. Por eso les digo, no estamos hablando de una mujer cualquiera. Sus principales cualidades son mujeres que adoran, que aman la palabra, meditan en la palabra, mujer de carácter, de valor, virtuosa, trabajadora, buena administradora, es generosa porque da al que necesita, tiene testimonio, es temerosa, es sabia, trae alegría y orgullo, honra a su esposo. Es un regalo del Eterno para el esposo y los hijos. Tiene una belleza que fluye desde lo interior hacia lo exterior. Instruye y anima a las jóvenes. Entonces, esta mujer es un ideal de fuerza, sabiduría y laboriosidad. Entonces, esto es lo que debemos entender para que unido
al propósito del Eterno en la creación, podamos comprender el rol de la mujer. Entonces, hay algo más importante. Miren, una de las cualidades de la mujer virtuosa es que ora y ayuna constantemente. O sea, debemos ser columnas en el hogar. Miren lo que dice Salmo 144:12. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el Salmo es que nosotras las mujeres estamos llamadas a ser columnas en nuestro hogar. ¿Qué quiere decir esto? La arquitectura nos va a traer más luz. Una columna es una estructura que aguanta el peso del techo, transmitiendo o dividiendo el peso en todo el edificio para que no se caiga. No importa cómo luzca el edificio por fuera, siempre y cuando esas columnas sostengan el peso, y no importa que la casa o el lugar o el templo o la congregación o la sinagoga reciba tormentas, porque esas columnas van a mantener ese edificio en pie. Y me llamó muchísimo la atención cuando yo estaba haciendo este estudio. En las sinagogas sefarditas, en donde está el Aarón, hay 4 columnas. Cuando me puse a investigar qué representan esas 4 columnas, representan las matriarcas. Entonces, nosotras debemos ser columna de nuestros hogares. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primeramente, entendiendo la diferencia con el esposo. La mujer prefiere, voy a dar un ejemplo, evitar un conflicto. El varón no, el varón lo enfrenta y lo resuelve. Eso es una de las pocas cosas. No querer competir con el hombre. Esa no es nuestra función. Cuando nosotras reflejamos a Yeshua, las personas en nuestro alrededor ven su presencia en nuestras vidas y en nuestro entorno. Entonces, comprendiendo esto, ¿cómo podemos ser columna para nuestra familia? Ya vimos, el Eterno nos diseñó desde el principio de una manera distinta. Si desarrollamos nuestro carácter caminando con el Eterno y con el poder de su Ruach, podemos en oración quitarnos todo peso, todo yugo, todo aquello que no nos está permitiendo ser esa mujer de Proverbios 31, esa mujer columna, ese kenegdo que cada una de nosotras debe ser. ¿Cuáles son esas columnas, esos pilares de nosotras como mujeres del pueblo de Israel? Debemos ser el sostén de nuestro hogar de acuerdo a Salmo 144:12. Debemos mostrar sabiduría de acuerdo a Proverbios 9:1. Debemos desarrollar un carácter virtuoso de acuerdo a Proverbios 31. Debemos ser columnas en el hogar y columna en nuestras congregaciones. Debemos ser ese kenegdo, ayuda contraria de acuerdo a Génesis 2, creadas como complemento esencial con la fortaleza necesaria para sostener y proteger nuestro hogar. Debemos vivir una vida que modele el recato, la dignidad. Debemos mostrar cualidades como el amor, la compasión, la sumisión, la ayuda, la gracia del Eterno que se muestra en nuestras vidas. Y cada una de estas columnas nos van a ayudar a ser esa mujer que tanto se necesita hoy día. ¿Qué pasa si no somos columnas? Se va a caer el hogar. ¿Por qué? ¿Qué representa el techo?
El techo es nuestra autoridad. Las que están casadas tienen al esposo, pero a su vez el esposo tiene la autoridad de Yeshua por encima. Y la mujer soltera o viuda, su cabeza es Yeshua. ¿Cómo entonces derrumbo mi casa? Dejando de ser columna, dejando de ser ese sostén, dejando de modelar el propósito ideado por el Eterno desde la creación y que Hasatán quiso robarle a la mujer. Porque desde que la mujer escuchó y pecó, ¿qué sucedió? Se abrieron sus ojos, hizo pecar al marido, porque fue Eva que indujo a Adán a comer. O sea, inmediatamente el diseño del Eterno se desvirtuó. Entonces, la mujer que es columna de su hogar entiende la importancia del ayuno, de la oración, de la sujeción al Eterno. Vive en dependencia total del Eterno, busca claridad espiritual, busca su guía, vive una vida intensificada en oración. Lo que ella no puede manejar se lo pasa al Eterno. No discute con el esposo, se lo presenta al Eterno. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Cuarto de Oración? ¿Qué sucede en esa película? Era una pareja de esposo, una mujer que tenía una fe inquebrantable. Ya el esposo estaba siendo infiel. Y esa mujer, miren, comenzó a orar, comenzó a buscar de la presencia y el Eterno restauró su casa. Búsquela si usted no la ha visto. Cuarto de oración. Eso es una mujer que es columna. ¿Cómo practicamos todo esto? Amados, primeramente, volviendo al diseño del Eterno. Tenemos un rol maravilloso. Hoy podemos ser maestras, hoy podemos ser pastoras, pero lo más importante es mi rol de madre, de esposa, porque si yo no soy luz en mi casa, yo no puedo ser luz afuera de la casa. Quiero terminar este estudio con un poema hermosísimo que yo encontré. No he encontrado el autor, inclusive le pregunté al rabino en la sinagoga, pero escuchen esto, miren qué belleza. El Mashiach, o sea, Yeshua, vendrá en mérito de esta mujer. ¿Qué mujer? La mujer de Proverbios 31, la mujer que es columna, la mujer que es ayuda contraria de su esposo. Y oigan lo que dice, tú, quien se levanta a medianoche para alimentar a su bebé, tú que cuidas a tu madre que vive contigo, tú que sigues buscando pareja y no te rindes a la desesperanza, y tú, quien incluso en los peores días vas a trabajar, tú quien a pesar de todo trae una vida al mundo, y tú que estás dispuesta una y otra vez a intentar tratamientos para poder un día cargar un bebé en tu vientre. Tú quien hoy te enfadaste una vez al menos. Tú quien a pesar del dolor de tu corazón fuiste a bailar a la boda de alguien. Tú que salvas vidas, quien reparte velas a los demás en las calles antes del Shabbat. Tú quien luchas contra la enfermedad maligna, quien rescata y consuela a los descaídos. Tú quien estás fragmentada entre tu hogar y el trabajo, intentando hacer todo lo mejor posible. Y tú, quien resignó su sueño para dedicarse a sus hijos. Tú quien se sienta día y noche en la cama de tu hija. Y tú que perdiste a tu hijo y te las arreglas para salir de la casa de vez en cuando. Tú que oyes y no respondes. Tú quien pide ayuda. Tú cuyo esposo llega casi a medianoche. Tú quien creció en un hogar carente y ahora eres una madre amorosa. Tú quien se dedica a las necesidades de la comunidad. Tú quien conduce de vuelta para llevar a tu hijo el sándwich que olvidó. Tú quien agarró el teléfono y expresó lo que sentía en su corazón. Tú quien se contuvo y no lo hizo. Tú quien abrazas y besas a tu hijo con necesidades especiales.
Tú que no sabes dónde está tu hijo. ¿Cuántas mujeres no saben o han perdido sus hijos con las drogas y ellas ni siquiera saben dónde están? Y miren lo que dice el poema: y llorando mueves tus labios en plegaria, cuyas piernas no se levantan, quien alza sus plegarias en la tumba de aquellos que fallecieron. La abuela que recita su oración contigo antes del amanecer. Tú que crías sola a tus hijos, tú que te volviste a casar, que limpiaste por quinta vez lo que ensució tu hijo, quien a pesar de todo lo que vio, sostuvo su fe, su emuná, quien se levantó más temprano que todos para orar, y tú que a pesar de tu edad, cocinas y preparas la comida a tus nietos y bisnietos con tanta alegría. Tú que nunca sabes exactamente cuántos invitados vendrán a comer, quien se frenó de comer otro pedazo de chocolate para compartirlo. Tú que estuviste meses en reposo para poder preservar tu embarazo, quien ayuda a las mujeres en el trabajo de parto, incluso en el Shabbat. Tú que motivas a tu esposo. Tú que ayer recordaste al vecino que vive solo. Tú la hermosa que se cuida bien y se embellece, pero con recato y decencia. La artista que hace al mundo más bonito. Tú que aún sintiéndote estresada, le sonríes a tus hijos. Tú que amasaste con tus dos manos. ¿Cuántas mujeres no tienen sus dos manos? Tú que limpias tu casa para Pesach. Tú que no gritaste al encontrar trozos de pastel en la habitación que ya estaba limpia. Quien dejó todo atrás por la verdad, por la Torá. Tú que animas y acompañas a las mujeres que te rodean. Quien visita y trae alegría a las mujeres enfermas. Quien pidió perdón primero. Tú quien tiene una pandereta en la mano para cuando venga Yeshua y la suenas con alegría. Quien aprendió a poner las bases de su hogar con santidad y alegría. Tú que sabes cómo hacer que los demás se sientan bien consigo mismos. Y tú que das ánimo. Tú también, a quien no nombré, y probablemente nadie escriba sobre ti, y nadie sabe, ni siquiera tú misma, sobre las fortalezas que posees. Pero hay quien lo sabe, hermanas. El Eterno, que todo lo ve, conoce cada una de las cosas que nosotras hacemos. Volvamos al diseño original. No permitamos que esta sociedad nos robe este rol tan maravilloso que nosotras tenemos. Sí podemos ser pastoras, sí podemos ser maestras, sí podemos enseñar, sí podemos vivir una vida en santidad, pero teniendo en cuenta que primero, lo primero es nuestro hogar. Shalom, amadas hermanas. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que sea de mucha bendición para todas ustedes.